El sol del estado de Veracruz tenía el don de quemar cualquier sombra, pero para Elena Navarro era solo un recordatorio cálido y constante de lo que había abandonado. La luz fuerte de la mañana que invadía la sala en la ciudad portuaria ya no era la frialdad filtrada de un observatorio en la Sierra Negra de Puebla, con sus telescopios apuntados hacia el futuro. Allí, en la orilla del Golfo, la vida era de arena en los pies y la repetición suave de las olas, un ritmo que ella intentaba forzar sobre el caos silencioso dentro de sí. Elena había sido una astrofísica de renombre. Su nombre resonaba en congresos en Guadalajara, y sus tesis sobre materia oscura eran citadas por mentes brillantes. Sin embargo, a sus 30 y tantos años, cambió la vastedad del universo por la seguridad apretada de un anonimato autoimpuesto. La certeza de la ciencia fue sustituida por el pan y el agua de la rutina. Había una culpa que ella cargaba como un peso en el estómago, un evento traumático de la juventud que la había hecho cambiar el faro de la razón por la oscuridad segura de la fuga. Ahora enseñaba ciencias básicas, simplificando el cosmos en diagramas coloridos para niños que apenas alzaban la mirada. Creía que si simplificaba lo suficiente, el mundo se volvería controlable otra vez. Su puerto seguro, el único punto de luz en su firmamento particular, era su hijo, Mateo. El niño, con sus 6 años y ojos castaños que parecían absorber más luz que reflejar, era el contraste sutil, pero constante, con la madre. Mientras Elena trataba de olvidar las estrellas, Mateo las pintaba. Sus dibujos no eran garabatos infantiles, eran constelaciones complejas, patrones de nebulosas que ella, con todo su conocimiento técnico, apenas podía identificar en el mapa celeste. Él dibujaba el universo no como algo a ser estudiado, sino como algo que recordaba. La inocencia de aquel mundo común, protegido por el olor a salitre y la repetición de las clases, se hizo añicos en una tarde de lluvia inesperada. La lluvia en Veracruz tiene un sonido dramático, como un tambor redoblando en el techo, transformando la luz en una penumbra íntima y húmeda. Madre e hijo estaban en la sala, el aire pesado de silencio y humedad. Elena intentaba distraerse con un documental antiguo, la grabación granulada de la misión Apolo 17, el último aterrizaje humano en la Luna. Cada imagen del módulo lunar era una punzada de melancolía en su garganta, la visión fantasmagórica del futuro que ella había tirado a la basura. Mateo estaba en el suelo de tablones, absorto, apretando en la mano una piedra gris y fría, un recuerdo que ella había comprado en una tienda de museo, un trozo de basalto común, pero que Mateo trataba como un tesoro cósmico. Era un símbolo recurrente que nunca soltaba, frío al tacto, denso en peso. La narración del documental hablaba sobre el éxito de la misión, la recolección de muestras, la gloria de un punto final en la exploración lunar. Elena observaba la imagen del módulo siendo preparado para el despegue final. El nudo de melancolía se apretó, y ella se perdió en la memoria de su propio sueño abortado. Fue en ese instante que la inocencia del niño se rompió. Mateo señaló la pantalla, pero sus ojos no estaban fijos en el documental. Parecían atravesarlo, mirando algo mucho más profundo y distante. La voz que salió de sus labios pequeños no era la de un niño de 6 años, sino que tenía una claridad inquietante, una precisión técnica que le heló la sangre a Elena. El tono era distante, casi como si el sonido estuviera siendo retransmitido desde una gran distancia. «Órale, la viga de soporte del LM no falló, mamá. Fue cortada, y enterraron algo bajo el mar de Crisis para que el silencio no despertara». La afirmación, técnica y aterradora, impactó a Elena como un choque de aire frío. El documental solo hablaba de triunfo. ¿De dónde Mateo, un niño que solo veía caricaturas, había oído el término LM, módulo lunar, y más aún, mar de Crisis? La expresión era un término geográfico lunar preciso, algo que solo especialistas conocían, y el documental ni siquiera lo había mencionado. El contraste entre la ligereza de la lluvia afuera y el extrañamiento opresivo en la sala
creó una tensión casi insoportable. Elena Navarro es la ex astrofísica de renombre que ahora vive en Veracruz. Su hijo Mateo Navarro, de 6 años, acaba de nombrar el misterioso mar de Crisis. Elena intentó reír, transformar el momento en una fantasía de niño, pero la risa se le quedó atorada en la garganta. ¿Qué onda con esa historia, mi amor? ¿Te la inventaste ahorita? Mateo solo negó con la cabeza, volviendo a apretar la piedra gris y fría. Miró a Elena, y lo que ella vio en los ojos de su hijo no era malicia ni fantasía, sino una memoria pesada e irrefutable. Aquel momento inicial rompió la normalidad. Esa noche, Elena luchó contra el deseo de buscar en los archivos de la computadora, de confrontar el escepticismo que ella misma había abrazado. Quería desesperadamente encontrar la falla, la mención en algún artículo científico que Mateo pudiera haber escuchado de reojo. Pero la búsqueda era la confesión de que la ciencia, su antigua fortaleza, había fallado en explicar a su hijo. Mientras arropaba a Mateo en la cama, la respiración del niño era tranquila y regular, como si no cargara con el peso de la revelación cósmica que acababa de hacer. Elena le acarició el brazo al niño, un gesto automático de madre. Fue entonces que sintió, y luego vio, algo que plantó un detalle inquietante que invitaba a continuar. En la muñeca interna de Mateo, cerca de la vena, había una cicatriz minúscula y nueva. No era un corte de juego, ni una marca de nacimiento que ella hubiera ignorado. Era una línea fina y curva, en forma de media luna creciente, que definitivamente no estaba allí la semana anterior. Elena trazó la marca con la punta del dedo, sintiendo la textura de la piel ligeramente alterada. Estaba fría. Una marca física para un secreto que pertenecía a un lugar frío y distante. La mujer, la ex astrofísica que creía solo en datos y ecuaciones, se vio allí, en la penumbra del cuarto de un niño, encarando una señal que desafiaba toda su formación. La duda, antes racional, ahora tenía un contorno físico, una forma de media luna que parecía pulsar en la muñeca de su hijo. El silencio que siguió no era el silencio de la paz, era el silencio de la luna. Elena pasó las semanas siguientes sumergida en una alternancia natural de emociones. Había un alivio momentáneo siempre que Mateo se comportaba como un niño normal, riendo de caricaturas o quejándose del pozole. En esos instantes, conseguía convencerse de que las palabras sobre la luna y la extraña cicatriz eran solo el reflejo de su propia tensión no resuelta, un eco de la frustración que cargaba por haber abandonado su carrera en el cosmos. Sin embargo, el alivio siempre era seguido por una creciente tensión traída por las primeras pruebas concretas. Mateo no paraba. Su pasión por la luna se convirtió en una obsesión metodológica. Pasaba horas inclinado sobre hojas de papel, ya no garabateando estrellas aleatorias, sino creando diagramas con una precisión cartográfica que desafiaba la edad. Una tarde, ella lo encontró dibujando el lugar exacto del aterrizaje del Apolo 17, el mar de Crisis, con contornos de cráteres y montañas que solo imágenes de satélite de altísima resolución podrían comprobar. Pero lo más inquietante no era la precisión, era lo que añadía al dibujo, un símbolo geométrico complejo, semejante a un dial antiguo o una llave que coloreaba de un negro absoluto. Él llamaba al símbolo el bloqueo. La fuerza que se oponía a la creencia de Elena era poderosa, la propia ciencia, su antiguo credo. En un acto de desesperación científica, buscando una explicación que la salvara de la locura, buscó la ayuda de un antiguo colega, el doctor Ricardo Cárdenas. Cárdenas era, en el campo de la astrofísica, una figura de autoridad incuestionable en la CDMX, pero en términos de fe, era el escéptico influyente, la presencia que se resistía a cualquier sugerencia de fenómeno inexplicable. Él representaba la mirada del público racional.
El test profesional inicial vino en forma de una videollamada fría, con la pantalla de la computadora de Elena dividida entre el rostro de Cárdenas, en su oficina aséptica, y el rostro inocente de Mateo. Elena relató el incidente incitante con cautela, omitiendo la cicatriz en forma de media luna, temiendo sonar completamente demente. El doctor Cárdenas, con la voz pausada y profesoral, clasificó el caso inicialmente como criptomnesia compleja. Para él era una explicación lógica. El niño, de forma inconsciente, captó información secreta de acceso restringido que Elena, como ex científica, pudo haber dejado escapar en casa. Un término técnico, oído de reojo, una página olvidada. No había misterio, solo un mecanismo de la memoria humana. Esa conclusión médica inicial ofreció a Elena un breve momento de confort racional, un destello de que todo podría, al final, ser resuelto por la lógica. La tensión aumentó de forma contenida, sin gritos o sustos, solo la incomodidad fría de la duda que se profundizaba. El punto de inflexión sutil ocurrió cuando Elena, en una noche de insomnio, decidió acceder a los archivos de acceso restringido de su antigua época en el observatorio, usando una contraseña que juró haber olvidado. Buscó el exacto lugar dibujado por Mateo en el mar de Crisis. La mayoría de los datos eran rutinarios, pero, escondida en un subdirectorio de anomalías descartadas, encontró una nota breve de 2 líneas sobre un evento de pequeña magnitud. Anomalía térmica no resuelta. Punto. X. Hípeto exacto del área de aterrizaje del Apolo 17. Desconsiderar. Probable falla de sensor. La nota tenía la fecha de 4 décadas atrás. El aire de la sala pareció enrarecido. No era la prueba definitiva del misterio, pero era la prueba de que el niño había mapeado un punto exacto de anomalía que la propia NASA había intentado desconsiderar. Si era criptomnesia, ¿cómo Mateo, a los 6 años, sin haber visto nunca el archivo, había captado una nota descartada y minúscula enterrada en un servidor de acceso limitado? Elena miró la piedra gris y fría, el símbolo visual, que Mateo había dejado sobre la mesa. La piedra parecía absorber la poca luz de la mañana, y la sensación de que había algo enterrado, bajo la luna, bajo la ciencia, bajo su propia memoria, se volvió casi palpable. La tensión creció. Ya no era la tensión de un misterio, sino la de una conspiración íntima. La certeza maternal se chocaba frontalmente con el escepticismo que le había sido enseñado. Elena estaba ahora sola, entre el susurro de su hijo y la frialdad de los datos que la ciencia había intentado barrer bajo la alfombra. El silencio de la casa era interrumpido solo por el sonido rítmico e inquietante de la lluvia que recomenzaba, lavando la ciudad de Veracruz, pero no la duda. Elena Navarro acaba de encontrar una nota de anomalía descartada que coincide con el dibujo de su hijo Mateo. El doctor Ricardo Cárdenas está a punto de llegar a Veracruz. La visita del doctor Ricardo Cárdenas no era una tentativa de apoyo, sino una misión de silenciamiento. Llegó a la tranquila casa costera de Veracruz con la autoridad de su escepticismo y la intención de probar la tesis de la criptomnesia, de extinguir el rumor antes de que manchara la reputación de Elena. Él era la manifestación de la fuerza que se oponía, listo para restaurar el orden racional. El confrontamiento decisivo, el momento en que la lógica se rompería, ocurrió en la mesa de la cocina, bajo la luz dura del mediodía. Cárdenas desdobló un mapa lunar impreso y esparció sobre la superficie fría réplicas de rocas lunares, intentando inducir una respuesta predecible de Mateo, esperando un fallo que comprobara su teoría. ¿Cuál de estas, Mateo?, preguntó Cárdenas con la voz condescendiente de quien habla con un niño. ¿Es la roca más importante que el astronauta trajo de aquel viaje? Mateo, que había estado callado, jugando con su piedra gris y fría, el símbolo visual, levantó los ojos. No miró las réplicas con curiosidad infantil, sino con reconocimiento. Señaló una de ellas con una precisión quirúrgica y de forma inesperada corrigió a Cárdenas sobre el mapa. No, doctor Cárdenas,
El aterrizaje fue 1 metro a la izquierda. La viga no estaba quebrada, solo abollada. «Y esta», dijo él, tocando la réplica escogida, «es la piedra testigo». El silencio en la cocina era más ensordecedor que cualquier grito. Mateo continuó, citando la proporción exacta de isótopos de oxígeno que la muestra contenía. «Está fría porque no pertenece al calor de nuestro Sol. Es la prueba de que algo fue cambiado, escondido». La proporción de isótopos era un dato extremadamente restringido, no catalogado públicamente. La certeza del niño era un golpe demoledor en el escepticismo de Cárdenas. Emociones conflictivas surgieron en Elena, un carrusel emocional más fuerte. El miedo por lo que su hijo estaba llegando a ser, un receptáculo de una memoria cósmica, y la culpa por haberlo ignorado. Pero sumergido en esas emociones, había una nueva fascinación, una certeza extraña de que aquella era la verdad detrás de todo el misterio. La lógica había sido quebrada. Cárdenas, el científico escéptico, estaba visiblemente afectado. Sus manos temblaban al intentar recoger las rocas. Fue entonces que cometió un error. Sacó del bolsillo una minúscula réplica de la piedra lunar, un llavero, sin darse cuenta de que era casi idéntica al símbolo visual que Mateo cargaba. El niño en el centro de la experiencia fijó los ojos en el objeto. La revelación íntima, el punto de virada dramático, no vino en forma de una frase técnica, sino de un terror puro e infantil. Mateo comenzó a llorar. No era un llanto de berrinche, sino un lamento profundo y ancestral. No describió hechos, sino sentimientos, una escena de pánico a bordo del módulo lunar. «No manches, doctor Cárdenas. No fue la viga, era la cabina. El corte no era de fierro, era de silencio. Estaban arreglando algo roto, pero cuando abrieron, el silencio se levantó. No quería ya ser visto. El corte era el precio, la promesa de que no volverían a despertarlo». El niño agarró la piedra gris y fría con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Describió la desesperación del astronauta en pánico, la emoción de la catástrofe, la certeza de la catástrofe cósmica que Elena sintió, miedo, fascinación. Y entonces, un extraño alivio en Cárdenas, el entendimiento de que la misión no había sido un fracaso, sino un sacrificio para proteger la Tierra. El niño se calmó, exhausto, pero el cambio ya había ocurrido. Elena miró el dibujo de Mateo que estaba pegado en el refrigerador, el símbolo geométrico complejo, el bloqueo, que él había dibujado con tanta obsesión, no era un dial o un código. Era un sello, una tapa colocada sobre algo. El silencio no era la ausencia de sonido, sino una entidad durmiente, y la luna, un túmulo que no debería ser profanado. Su duda racional se había transformado en una búsqueda emocional por la verdad oculta detrás de la historia humana. La astrofísica que había buscado la luz en las estrellas estaba ahora investigando la oscuridad de un secreto enterrado. Elena supo que necesitaba más que memoria. Necesitaba una prueba, una conexión física con aquel momento en el mar de crisis. Se acordó de la caja fuerte cerrada en el antiguo observatorio en Puebla, donde, por casualidad o destino, había guardado un fragmento auténtico de la roca lunar del Apolo 17, un pedazo real de aquella superficie helada y silenciosa. Era para allá que necesitaban ir. La verdad ya no estaba en libros o teorías, sino en la textura fría de una piedra. El detalle inquietante que invitaba a continuar ahora era una urgencia silenciosa. Elena Navarro y el ahora convencido doctor Ricardo Cárdenas se dirigen al antiguo observatorio de Elena en Puebla para recuperar el fragmento de roca lunar auténtico. La búsqueda de la verdad, antes confinada a la sala de estar y a dibujos de crayones, se transformó en una peregrinación al templo de la ciencia abandonada de Elena. El antiguo observatorio. El lugar, situado en lo alto de un cerro aislado y olvidado por el ayuntamiento en el área de Puebla, era una carcasa de cemento y vidrio, pero era allí donde reposaba el secreto incuestionable. El doctor Ricardo Cárdenas, el antiguo escéptico y ahora aliado reticente, estaba presente. Su presencia representaba el confrontamiento interno de Elena.
la razón que luchaba desesperadamente para no rendirse. La mujer que vive la transformación sabía que, si lo que Mateo decía era verdad, no habría marcha atrás para la certeza. Subieron los peldaños de metal de la torre principal, el sonido de los zapatos resonando en el silencio del lugar. La caja fuerte, oxidada y olvidada, contenía, entre pilas de informes empolvados y lentes rotas, el fragmento auténtico de la roca lunar del Apolo 17, el objeto más frío y distante que Elena había tocado en toda su vida. La exastrofísica tomó la piedra con guantes finos y la llevó a la antigua sala de medición, la única área aún protegida del polvo. La escena era casi litúrgica, un pedazo de otro mundo, traído para ser confrontado por un niño. Mateo se acercó a la roca. No la tocó inmediatamente. Sus ojos castaños, que cargaban la profundidad de un océano nocturno, se fijaron en ella, y el aire de la sala comenzó a cambiar. El clímax sensorial irrumpió de forma silenciosa, pero avasalladora. Las lámparas de emergencia que parpadeaban intermitentemente se apagaron de golpe, generando una oscuridad total. Enseguida, el antiguo sistema de ventilación, que se obstinaba en funcionar, se detuvo. El silencio que siguió no era la ausencia de sonido, sino la presencia opresiva de un vacío. Era ensordecedor y frío, como si el ambiente hubiera sido súbitamente despresurizado, absorbiendo todo el calor y ruido. El niño en el centro de la experiencia no parpadeó. Cuando finalmente tocó la roca lunar, el clímax alcanzó el momento de mayor tensión emocional. La voz de Mateo cambió. Ya no era la voz del niño, ni la del astronauta en pánico descrita anteriormente. Era una voz que parecía resonar desde un pozo vacío, grave y lenta, como el ruido de la arena cayendo en un reloj de arena cósmico. Describió no solo el pacto prohibido, sino el momento de la confrontación con una antigua inteligencia lunar, el silencio, que no era hostil, sino infinitamente antigua y protectora de su propio descanso. El niño habló sobre un juramento de miedo y silencio. El verdadero motivo del fin de las misiones no era el presupuesto o la política, era una advertencia. No, mamá. Vieron que la luna no es un campo de exploración, es un jardín con límites. El corte en la cabina fue la firma, el precio del perdón, la promesa de nunca más perturbarlo. Lo que enterraron bajo el mar de crisis no fue un objeto, sino la verdad. Un sello, para que el cosmos pudiera seguir durmiendo. El conflicto interno entre fe y razón alcanzó su punto máximo en Elena. Ella veía a su hijo, la persona que amaba más que a la propia ciencia, transformado en un portavoz de un secreto cósmico. El miedo y la aceptación se mezclaban en una catarsis de emociones. Ella agarró al niño, sintiendo la frialdad de la piedra a través del guante fino, intentando anclarlo en la realidad de su toque, en la certeza del amor maternal. El doctor Cárdenas, la presencia que se resistía, estaba paralizado por el silencio, su racionalidad aplastada por algo que no podía ser medido o diagnosticado. Vio que el secreto incuestionable era que la humanidad había sido advertida de su propia insignificancia. El cosmos no estaba esperando por nosotros, nos estaba ignorando. La tensión alcanzó la cima y hubo una liberación emocional. La voz de Mateo volvió a la normalidad. Estaba exhausto, pálido, pero calmado. El silencio en la sala ya no era amenazador, era de aceptación. Elena entendió que aquella era la verdad confrontada. La ciencia había intentado contarse una mentira sobre la frontera final. El regreso a la luna estaba vetado por un juramento silencioso. El momento final era la preparación para la resolución, un entendimiento frío pero consolador, de que hay misterios que deben permanecer intactos para que la vida en la Tierra pueda continuar en su ilusión de paz.